Por primera vez en mi vida me he puesto algo como esto. Y no lo hago por afición, sino en nombre de la ciencia, como mero experimento para ver si es cierto aquello de que ponerse la camiseta del Manchester United arruina las carreras más prometedoras. Híjole, como no estoy seguro si acabo de hacerlo más inteligente, me voy despidiendo. Fue un placer, digo, por si a este canal también se lo lleva el demonio. En Qatar 2022, la selección de Marruecos hizo historia. Por fin, un equipo africano logró meterse hasta semifinales de una Copa Mundial. Su futbolista más aclamado era Sofiane Amrabat. El medio de contención deslumbró con sus recuperaciones, pases en largo, balones filtrados. Justo lo que el doctor le recetó al Manchester United, que fue víctima de publicidad engañosa. Lo que llegó a Old Trafford se llamaba Sofiane, se apellidaba Amrabat, padecía de alopecia y tenía pasaporte marroquí. Por lo demás, era un jugador totalmente distinto al de la Copa del Mundo. Sin ritmo, sin imaginación, muy limitado con el balón. Amrabat resultó más malo de lo que parecía cuando se echó a perder en el United y ya nunca más volvió a funcionar. Shinji Kagawa era un figurón en el Borussia Dortmund. 71 partidos, 29 goles, 16 asistencias. 2 temporadas que se saldaron con 2 títulos de la Bundesliga y 1 de la Pokal. El futbolista japonés tenía solo 23 años y el United parecía el sitio ideal para que por fin un nipón pudiera consagrarse como uno de los mejores del mundo. Era la época en la que ser fichado por el United todavía representaba un impulso directo al estrellato. Nemanja Vidic, David De Gea, Carlos Tevez, Robin van Persie. Pero no, el decepcionante rendimiento de Kagawa se quedó en 57 partidos, 6 goles y 8 pases a gol en sus 2 años de fracaso total en Inglaterra, tras los cuales Kagawa volvió al Borussia Dortmund, pero ya era demasiado tarde. Su paso por el United, como el de tantos otros, resultó un daño irreversible para el resto de su carrera. Tim Howard en 2005 había sido el último problema del Manchester United en su portería. Desde entonces, Edwin van der Sar primero y David De Gea a continuación se encargaron de que por lo menos las pelotas que iban afuera no terminaran dentro de la portería del United. Así fue durante casi 20 años en que los espectadores de cada semana en Old Trafford pudieron enfocarse exclusivamente en lamentar todos los problemas de su equipo en defensa, mediocampo y ataque, hasta que André Onana dinamitó el único signo de estabilidad en el United: la portería. El arquero camerunés nunca fue una garantía, ¿para qué los engaño? Pero en el Ajax definitivamente no era tan malo como en el Manchester United, y en el Inter de Milán todo le salió bien y hasta porterazo parecía, tanto que los Red Devils pagaron 50 millones de euros por él en 2023 para convertirlo en el tercer arquero más caro de todos los tiempos. Cada partido, cada error incomprensible del camerunés lo fueron devaluando a velocidad de récord mundial hasta llegar al punto de que tras 2 temporadas en el equipo, la prioridad número 1 de cada aficionado era sacárselo ya de encima. Onana acabó en el Trabzonspor de Turquía y tras su penitencia en el Manchester United perdió todo el respeto y el beneficio de la duda. Tras aquello, seguro que ningún equipo grande le dará una segunda oportunidad. Las figuras del Ajax no necesitan del Manchester United para descalibrarse. Sin embargo, ningún otro club les ha extirpado el aura
como históricamente han hecho los Red Devils. Además de André Onana está el caso de Anthony, quien pase lo que pase, eso seguro, ya no volverá a ser lo que parecía antes de pisar Old Trafford. Después tenemos a Daley Blind, quien luego de ser transferido del Ajax al United, se quedó atascado para siempre en la medianía. Matthijs de Ligt también merece mención, aunque él ya venía notoriamente a la baja cuando decidió sepultar su carrera en Old Trafford. Noussair Mazraoui nunca fue un jugador deslumbrante y tampoco se esperaba demasiado de él. Sería descabellado incluir a Lisandro Martínez en el mismo paquete, aunque si se salva el argentino es nomás por los pelos. Y hablando de eso, de técnicos echados a perder, eso ya mejor lo dejamos para otro día porque merece un video aparte. Ahora, todavía nos falta Donny van de Beek, esa joya que el Manchester United le ganó al Real Madrid y que no pudo dar ni un partido memorable desde entonces. El mediocampista neerlandés se arruinó 3 temporadas en el United, en las que fue titular en exactamente 6 ocasiones. Deambuló por equipos de poca monta: Everton, Eintracht Frankfurt, Girona. Pero ya nadie pudo rescatarlo y Van de Beek se perdió para siempre. El Manchester United acabó tan rápido con la carrera de Mason Mount que ahora ya hasta cuesta trabajo recordar lo bueno que era en el Chelsea. Titular en la Eurocopa 2020 y en el Mundial de Qatar 2022. Hace nada de tiempo Mount era figura de la selección inglesa y ahora, de cara a Norteamérica 2026, nadie se acuerda de él. El mediocampista se dejó en el Chelsea 195 partidos, 33 goles, 37 asistencias y una Champions League. 3 temporadas y 68 millones de euros después, su valor de mercado se ha desplomado dramáticamente. Mount tiene 27 años, en teoría debería estar en su prime. Sin embargo, no ha podido más que contribuir a la causa del United en 67 partidos en los que ha aportado pírricos números de 7 goles, 2 malditas asistencias y un sinfín de lesiones. Vamos a ver, tampoco es que sea la primera vez que el United echa a perder a una joven figura del Chelsea, ¿verdad? Pregunten si no por Juan Mata, quien ganó la FA Cup, la Europa League y la Champions League con los Blues. Luego, en 9 interminables temporadas con los Red Devils, Mata fue indiscutible al inicio en la época de Louis van Gaal y en el resto de su estadía bajo las órdenes de José Mourinho primero, de Ole Gunnar Solskjaer después y de Ralf Rangnick al final. El mediocampista español fue deambulando entre los roles de suplente y suplentísimo hasta oxidarse para siempre. Otro futbolista que, como Juan Mata, se pudrió años y años en la banca del Manchester United sin que pudieran sacárselo de encima, es Anthony Martial, con la diferencia de que el francés llegó siendo muy joven y por lo tanto salió muy, pero muy caro. Costó 60 millones de euros en el lejano 2016. Martial se transformó en el segundo jugador más caro en la historia del United, solo por detrás de Ángel Di María, quien no está en este ranking porque el United no tuvo tiempo suficiente para echarle a perder su carrera al Fideo, quien huyó a tiempo. Martial, todo lo contrario. Ahí se atrofió por los siglos de los siglos. No dio el ancho ni con Louis van Gaal, ni con José Mourinho, ni con Erik ten Hag. Ole Gunnar Solskjaer sí que fue el único que pudo sacarle jugo. 111 partidos, 35 goles y 25 asistencias con el noruego al timón. Pero ese par de años no fueron más que el espejismo de una racha pasajera. Paul Pogba rompió el récord de Gareth Bale cuando en 2016 era uno de los mejores mediocampistas del mundo y en consecuencia el Manchester United pagó 110 millones de euros para que volviera a casa en calidad
de futbolista más caro en la historia del fútbol. Sin embargo, el francés, lejos de estar a la altura, instaló su hamaca de vuelta a Old Trafford, donde estuvo 6 temporadas. La primera no estuvo tan mal. Fue la única en la que el francés festejó títulos. El United de José Mourinho ganó la Europa League y la Carabao Cup, y Pogba se estaba aclimatando, o al menos eso se pensaba. Su segundo año fue el de las peleas públicas con el técnico portugués. Su nivel fue muy bajo y contrastó mucho con el que luego sí que exhibió en la Copa del Mundo con su selección en Rusia 2018. El tercer año de Pogba en el Manchester United, ese sí que fue bueno. Ole Gunnar Solskjaer supo sacar lo mejor de él, al menos durante unos meses. Fue máximo anotador del equipo con 13 goles y máximo asistidor con 9 pases a gol. Tenía 27 años y había recobrado la forma, pero sus últimas 3 campañas en Inglaterra estuvieron plagadas de lesiones sospechosas, altibajos pronunciados en su juego y un compromiso más que cuestionable. Vencido su desastroso contrato, Pogba volvió libre a la Juventus, otra vez sin dejar un peso de recuerdo. Pero en Italia, Pogba no paró de lesionarse literalmente desde el primer día y luego dio positivo en un examen antidoping que acabó con lo poco que quedaba ya de su muy golpeada credibilidad como futbolista. A partir del retiro de Sir Alex Ferguson, Manchester United se ha transformado en una máquina de comprar grandes jugadores y arruinarlos de inmediato. Pero aún en los tiempos de Ferguson llegó a pasarle. El mejor ejemplo, Juan Sebastián Verón, quien llegó del calcio cuando el dinero todavía estaba en el fútbol italiano. El United hizo un esfuerzo supremo para poder fichar al mediocampista argentino de la Lazio, 28 millones de libras esterlinas, récord histórico de la Premier League. Pero la clase de Verón, ideal para el calcio, no encontró nunca su lugar en el fútbol inglés y menos en el ya establecido mediocampo del United con David Beckham, Roy Keane, Paul Scholes y Ryan Giggs. Verón duró 2 años y se fue a mitad de precio a seguir su debacle en el Chelsea. Entre 2018 y 2020, Jadon Sancho estaba exactamente al mismo nivel que sus compadres Erling Haaland y Jude Bellingham. Todos eran muy cotizados jóvenes en claro camino a convertirse en los mejores del mundo. 2 de ellos llegaron muy pronto hasta la cima de la montaña. El otro, en cambio, se extravió feo a mitad del camino. Hace 5 años, Borussia Dortmund rechazó ofertas de hasta 100 millones de euros por el extremo inglés, aunque luego acabó conformándose con 85 palos. El declive de Sancho fue instantáneo. En 2 temporadas y media con el Manchester United, aportó apenas 9 goles y 6 asistencias en 58 apariciones en la Premier League. A partir de entonces, fue cedido de vuelta al Dortmund, donde Sancho nomás metió 2 goles en Bundesliga, al Chelsea, donde marcó 3 veces en Premier League, y al Aston Villa, donde suma la cifra mágica de 0 goles a 7 jornadas del final de otra temporada para llorar, que no ha hecho más que confirmar que su paso por el Manchester United le drenó al pobre Sancho toda su confianza y su cada vez más antiguo resplandor. Radamel Falcao, Edinson Cavani, Bastian Schweinsteiger. Abundan también los veteranos que se descalibraron en el Manchester United. Pero eso es natural y no voy a exagerar diciendo que fue el United quien les arruinó la carrera, a diferencia de Rafael Varane, quien llegó al United a los 28 añitos. El campeón del mundo parecía con su impecable traje de seda, sus 4 Champions Leagues y todo lo que traía en la maleta desde Madrid
Ese tipo de fichajes que cambian la historia. ¡Qué inocentes éramos en 2021! Varane jugó 3 temporadas para olvidar vestido de rojo y en su caso, sí, literalmente el United acabó con su carrera. La carrera de Alexis Sánchez tiene un antes y un después muy definido y fácil de localizar en la línea del tiempo. Enero de 2018, cuando le quedaban 6 meses de contrato con el Arsenal y en lugar de irse gratis, Manchester United lo cambió por Henrikh Mkhitaryan y lo transformó en el futbolista mejor pagado del mundo. El chileno, a cambio de toda la plata que se llevó, aportó 3 goles, 3 malditos goles y 6 insulsas asistencias en un año y medio de auténtico suplicio. Después, Alexis tuvo sus ratos como suplente en el Inter de Milán y un interesante segundo aire ya como señor con bigote en el Olympique Marseille, pero sus últimos instantes como crack mundial definitivamente los vivió en el Arsenal, antes de tomar la que resultó la peor decisión de su vida profesional. Joshua Zirkzee debutó en el Bayern Múnich de Hansi Flick y esa temporada fue actor de reparto en el triplete de 2020. Después tuvo que buscarse la vida en el Parma, luego en el Anderlecht, hasta que por fin con los colores del Bolonia, Zirkzee logró consolidarse en la temporada 2023-2024. El delantero neerlandés fue elegido en el 11 ideal del Calcio. Ganó el premio a mejor futbolista joven de la Serie A. Todo a pedir de boca hasta que se le apareció el diablo. El Manchester United desembolsó 42 millones de euros hace un par de temporadas y automáticamente Zirkzee perdió todo el vuelo y volvió a la sombra. En su primera temporada en Premier League fue titular en 14 partidos. Entró desde la banca en 18 ocasiones. Su saldo, 3 goles y 2 asistencias. Para su segundo y ya seguramente último año en el United, le trajeron a Mateus Cunha, Ryan Mbeumo y Benjamin Sesko. En consecuencia, Zirkzee ha sido titular en solo 4 partidos de los 31 que llevamos en la Premier League y ha entrado desde la banca 14 veces con el tiempo justo para celebrar 2 goles y una triste asistencia. Cumple tu sueño de ir al Mundial. México contra Corea del Sur en Guadalajara. Cortesía de este canal para sus miembros. Hazte miembro, participa en el sorteo y prepárate para cantar el himno en el estadio. El experimento es fácil. Si tras ponerme esta camiseta resulta que este video no llega ni siquiera, 200,000 views, entonces estaremos comprobando que ponerse la camiseta del United arruina a todos. Nos vemos en la próxima entrega, si es que el haberme puesto esto permite que siga habiendo canal. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. No aguanta vara porque se lo cotorrean de que tiene la cabeza muy grande. Willy, te quiero invitar al 15 de mi sobrina. Es a las 3 de la tarde del sábado para que nos tapes el sol con tu cabeza. Te vas a las 8. Dice Abner López, le parece muy gracioso. Yo pensé que una invitación seria. O sea, a mí por alguna Más que razón como Palomo. en el feed, no sé. Fernando Palomo tú nunca